Cuando solo te quedan $100, cada decisión parece que podría ser tu último error. Stuart Landry estaba en ese almacén con su hijo Kevin, esperando fuera en su camioneta, viendo cómo otros postores se alejaban de un trastero dañado por el agua. Todos los demás veían basura. Stuart vio una última oportunidad. Gastó sus últimos $110 en el trastero 47. Dentro había 3 paquetes envueltos en plástico, escondidos en la esquina trasera. Lo que desenvolvió esa tarde valía millones. Prototipos de drones de una empresa tecnológica que había quebrado años atrás. En una semana, su teléfono no paraba de sonar. Las empresas tecnológicas querían lo que él había encontrado. Pero, como un padre que vivía en su camioneta, convirtió la basura en oro. Antes de continuar, dinos desde dónde nos ves y suscríbete, porque mañana tenemos algo especial esperándote. El sol de la mañana aún no había atravesado el gris cielo de noviembre cuando Stuart Landry se despertó en la parte trasera de su Ford 150. Le dolía el cuello por el incómodo ángulo contra la chaqueta arrugada que utilizaba como almohada. Kevin ya estaba despierto en el asiento del copiloto, mirando su teléfono, tratando de captar la débil señal Wi-Fi de la tienda de comestibles al otro lado del aparcamiento. «Buenos días», dijo Stuart, con la voz ronca por el sueño. Kevin miró hacia atrás. «Buenos días, papá». El mismo desayuno. Llevaban 8 meses viviendo en esa camioneta. 8 meses rotando entre aparcamientos, la tienda de comestibles los lunes y jueves, el gimnasio abierto las 24 horas los martes y viernes, la biblioteca los miércoles y la parada de camiones los fines de semana. Era una rutina nacida de la necesidad, diseñada para evitar llamar la atención de los guardias de seguridad o los agentes de policía que podrían decirles que se marcharan. Stuart se calzó sus gastadas botas de trabajo y salió de la caja del camión, donde había improvisado un lugar para dormir con cartones y mantas viejas. El aire de noviembre le azotaba la cara. Se acercaba el invierno, y ese pensamiento le mantenía despierto la mayoría de las noches. La calefacción del camión funcionaba, pero tenerla encendida toda la noche consumía gasolina que no podían permitirse. Kevin le pasó una barrita de cereales por la ventanilla. El desayuno. Más tarde comerían una comida de verdad en la cafetería de Francine, si Stuart conseguía un trabajo como jornalero. Francine siempre encontraba la manera de darles comida extra, alegando que la cocina había preparado demasiada o que un cliente había cambiado su pedido. Stuart sabía que no era así, pero su orgullo había aprendido a doblegarse ante el peso del hambre. ¿Hay algún trabajo publicado?, preguntó Stuart, frotándose los ojos para quitarse el sueño. 3 anuncios. Una empresa de jardinería y mudanzas necesita ayudantes y limpieza de obras. El de la construcción es el que mejor paga. $15 la hora en efectivo. Yo me quedo con ese. Tú prueba con la empresa de mudanzas. Kevin asintió. A sus 23 años, debería estar terminando la universidad, construyendo una carrera, viviendo su propia vida. En cambio, estaba allí, viviendo en una camioneta con su padre, aceptando cualquier trabajo ocasional que se les presentara. La culpa por esa realidad pesaba en el pecho de Stuart como una piedra. Stuart Landry había sido otra vez un capataz de la construcción con un equipo de 12 personas, una casa en un barrio decente, una esposa a la que amaba y un futuro que parecía sólido. Había servido durante 6 años en la Marina como ingeniero. Había aprendido disciplina y a resolver problemas, y había trasladado esas habilidades a la vida civil. Durante los 15 años posteriores a su servicio, todo había funcionado. No era perfecto, pero era lo suficientemente bueno. Entonces, su esposa Sarah enfermó. Cáncer, del tipo que se extiende rápidamente y cuya lucha cuesta mucho dinero. Tenían seguro, pero el tratamiento que ella necesitaba no estaba cubierto. Terapias experimentales, consultas con especialistas, medicamentos que el seguro consideraba que no eran médicamente necesarios. Stuart lo pagó todo, hipotecó la casa, agotó las tarjetas de crédito, pidió prestado a la familia. Ella murió de todos modos hace 6 años, dejándole con Kevin y una montaña de deudas que se tragaron toda su vida. Siguió trabajando, siguió luchando, conservó la casa durante 3 años más, pero las facturas médicas nunca dejaron de llegar. Agencias de cobro, abogados, intereses compuestos sobre una deuda que nunca podría pagar. Luego vino el accidente en el trabajo, el derrumbe de un andamio que le destrozó la pierna izquierda en 3 lugares.
Se recuperó casi por completo, pero le quedó una cojera, y con ella, la imposibilidad de estar de pie en las obras durante turnos de 12 horas. Su jefe se mostró comprensivo, pero firme. No había puestos de trabajo livianos disponibles. Se le acabó el subsidio por desempleo. Sus ahorros se evaporaron. La casa entró en ejecución hipotecaria. Stewart había intentado ocultarle la gravedad de la situación a Kevin, que asistía a la universidad comunitaria con una beca parcial. Pero Kevin se dio cuenta cuando llegó la notificación de desahucio. En lugar de quedarse con amigos o buscar su propio lugar, Kevin había hecho las maletas y se había subido a la camioneta de su padre. Nos mantenemos unidos, había dicho Kevin. Eso es lo que mamá querría. Stewart no había tenido fuerzas para discutir. Ahora vivían en aparcamientos, se duchaban en áreas de servicio o en el gimnasio, donde Stewart mantenía una cuota mensual de $10 solo para ese fin, y trabajaban en cualquier cosa que encontraban. Los conocimientos de ingeniería de Stewart, sus años de experiencia, su servicio en la Marina, nada de eso importaba cuando no tenías una dirección para solicitar trabajo ni ropa limpia para las entrevistas. La biblioteca era su refugio, Wi-Fi gratuito, baños con calefacción y un lugar donde sentarse sin atraer miradas sospechosas. Stewart pasaba horas allí solicitando trabajos por Internet, estudiando manuales de ingeniería, manteniendo su mente ágil. Kevin también estudiaba, con la esperanza de volver algún día a la universidad y terminar la carrera que había abandonado para quedarse con su padre. Papá, dijo Kevin, interrumpiendo los pensamientos de Stewart. Hay algo más. Stewart levantó la vista mientras se ataba las botas. Kevin levantó su teléfono. Vi un folleto publicado en el tablón de anuncios de la comunidad en línea. Subasta de trasteros hoy a las 2. Stewart sintió un nudo en el estómago. No tenemos dinero para subastas, Kev. Lo sé, pero Kevin dudó. El trastero 47 está en la lista. Ese es tu antiguo número de trastero, ¿no? El número golpeó a Stewart como un golpe físico. Unidad 47. Había alquilado ese trastero hacía 7 años, cuando el hermano de su esposa murió repentinamente. El tío Raymond había sido ingeniero técnico, brillante pero reservado sobre su trabajo. Cuando falleció, sus pertenencias pasaron a manos de la esposa de Stewart y tras la muerte de esta, Stewart las guardó en el trastero con la intención de ordenarlas cuando la vida se calmara. La vida nunca se calmó. Al final, se hizo imposible pagar las cuotas del trastero. Stewart había dejado de pagar hacía 8 meses, al mismo tiempo que había perdido la casa. Supuso que la empresa ya había subastado el trastero o se había deshecho de su contenido. Pensaba que ya no existía, dijo Stewart en voz baja. Las subastas en la empresa de Bridget, la de Industrial Boulevard. Bridget. Stewart la conocía. Ella gestionaba el complejo de trasteros donde él había alquilado el suyo. Ella había sido paciente con los pagos atrasados, le había concedido prórrogas cuando no debía, pero incluso su amabilidad tenía límites. 8 meses de alquiler impagado significaban que no tenía más remedio que subastar el trastero. No podemos permitirnos pujar por él, dijo Stewart, aunque quisiéramos. Lo sé. Solo pensé que quizá podríamos ir a verlo, a ver qué pasa con él. Stewart entendió lo que Kevin no decía. El trastero contenía los últimos restos físicos de su antigua vida. Fotos, documentos, las pertenencias de la infancia de Kevin. Objetos que habían pertenecido a la esposa de Stewart. Ver cómo lo compraban unos desconocidos sería doloroso, pero tal vez ver cómo ese capítulo llegaba finalmente a su fin les ayudaría a cerrarlo. Sí, dijo Stewart, podemos ir a verlo. Pasaron la mañana trabajando. Stewart consiguió el trabajo de limpieza de la obra, transportando escombros, barriendo suelos, cargando contenedores. A mediodía le dolía la pierna, pero siguió adelante y ganó $75 en efectivo. Kevin ganó 60 ayudando a una familia a trasladar muebles. Junto con los $30 que les quedaban de la semana anterior, obtuvieron un total de $163. Suficiente para gasolina, comida para varios días y tal vez una noche en un motel barato donde pudieran ducharse adecuadamente y dormir en camas de verdad. A la 1:30 se dirigieron al restaurante de Francine. La hora punta del almuerzo había terminado y Francine estaba limpiando las mesas cuando entraron. Mis clientes favoritos, dijo sonriendo. Francine tenía unos 60 años.
el pelo gris recogido en un moño práctico y llevaba el mismo uniforme rosa que llevaba desde hacía 30 años. El plato especial de hoy es pastel de carne. ¿Tenéis hambre, chicos? Solo café, Francine, dijo Stuart. Ya hemos comido. Ella le lanzó una mirada que decía que sabía que estaba mintiendo. El café corre a cargo de la casa, pero he hecho demasiado pastel de carne y se va a echar a perder. El Departamento de Sanidad no me dejará servirlo mañana. Me harían un favor. El orgullo de Stuart quería negarse, pero su estómago ganó. Si está segura, claro. Les trajo platos colmados de pastel de carne, puré de patatas y judías verdes. ¿Comida de verdad, caliente y abundante? Stuart comió despacio, saboreando cada bocado, observando cómo Kevin hacía lo mismo, sentándose frente a ellos. Nos las arreglamos, dijo Stuart. He oído que la granja Henderson necesita ayuda con los preparativos para el invierno. Buena paga, un par de semanas de trabajo, lo estudiaré. Gracias, Francine. Ella le dio una palmadita en la mano. Sois buena gente, Stuart. Las cosas cambiarán. Él quería creerla. Algunos días era más fácil que otros. A las 1:50 entraron en el aparcamiento del almacén. Ya había una docena de vehículos allí. Cazadores de subastas profesionales con furgonetas de carga, lugareños curiosos en busca de gangas y algunas personas como Stuart, que solo querían ver qué había pasado con sus pertenencias abandonadas. Stuart apretó las manos sobre el volante mientras estaban sentados en la camioneta, observando a la gente reunirse cerca de la zona de subastas. Eso era todo, el último vestigio de su antigua vida, a punto de ser vendido a unos desconocidos. ¿Estás listo?, preguntó Kevin. Stuart asintió, aunque no estaba seguro de estar preparado para aquello. Salieron de la camioneta y se dirigieron hacia la multitud, dos caras más entre el público, anónimas y arruinadas, a punto de ver cómo su pasado desaparecía en el futuro de otra persona. La voz del subastador se oía en todo el aparcamiento, amplificada por un sistema de altavoces portátiles que crepitaba con estática. Stuart y Kevin se quedaron al fondo de la multitud, parcialmente ocultos detrás de una furgoneta de carga. Stuart no quería que lo reconocieran. No quería que Bridget lo viera y se sintiera peor por lo que tenía que hacer. La unidad 43 fue la primera. El subastador cortó el candado y abrió la puerta, dejando al descubierto muebles, cajas y lo que parecía ser equipo de restaurante. La puja comenzó en $50 y rápidamente se disparó. Un hombre con un polo de empresa ganó por $320. La unidad 44 contenía principalmente ropa y artículos para el hogar. Se vendió por $150. La unidad 45 contenía herramientas y equipo deportivo. La multitud se animó y pujó agresivamente. Precio final, $475. La unidad 40 contenía aparatos electrónicos y lo que parecía ser el inventario de una pequeña empresa. 6 personas compitieron por ella. El ganador pagó $890 y sonrió mientras firmaba los documentos. Luego llegó la unidad 47. El corazón de Stuart latía con fuerza en su pecho mientras el subastador se acercaba a la familiar puerta naranja. Bridget estaba cerca con su portapapeles, con una expresión profesionalmente neutra, pero Stuart vio que miraba hacia la multitud como si buscara a alguien. La cerradura estaba cortada. La puerta se abrió con un chirrido metálico. La multitud se inclinó hacia adelante y luego retrocedió colectivamente. El daño causado por el agua era evidente y extenso. El suelo de hormigón estaba manchado de oscuro por la humedad. Las cajas de cartón se habían derrumbado formando masas empapadas, y su contenido se había derramado y estropeado. El olor a mojo se extendió y varios postores fruncieron el ceño con disgusto. «Bueno, amigos», dijo el subastador, con entusiasmo menguante. «Tenemos algunos daños por agua aquí. Parece que se ha filtrado el techo. Veamos qué tenemos», dijo mientras entraba y apartaba las cajas con la bota. Stuart observó cada objeto arruinado como si fuera una pequeña herida. Álbumes de fotos destruidos, los juguetes de la infancia de Kevin, cajas de cartón empapadas, derrumbadas a su alrededor, platos envueltos en papel de periódico. El papel se había desintegrado en pulpa. «No hay mucho que salvar aquí», murmuró alguien entre la multitud. «Pérdida de tiempo», coincidió otro. Pero entonces el subastador se adentró más en el trastero y Stuart los vio. 3 objetos en la esquina trasera envueltos en láminas de plástico resistente, colocados sobre un palé de madera que los había mantenido elevados por encima del agua. El plástico estaba intacto, bien sellado,
completamente seco. ¿Qué tenemos aquí?, dijo el subastador, examinando los paquetes sin desenvolverlos. 3 artículos bien protegidos. Podría ser algo, podría no ser nada. Tal cual, amigos. Ya conocen las reglas, murmuró la multitud con incertidumbre. Los 3 paquetes tenían una forma extraña, más o menos rectangular, pero con contornos irregulares, cada uno de unos 60 centímetros de largo. Podrían contener cualquier cosa o nada de valor. Comencemos la puja en $25, anunció el subastador. Nadie levantó la mano. Vamos, amigos, 3 artículos misteriosos bien guardados. Que alguien se arriesgue. $20. Una mujer en primera fila levantó la mano con vacilación. $20. Gracias. ¿Alguien dice 25? Un anticuario que Stewart reconoció de subastas anteriores. Un hombre llamado Leo, que regentaba una tienda de pornografía en el centro, levantó la mano. 25. La mente de Stewart se aceleró. $163 en el bolsillo. Suficiente para sobrevivir otra semana. Quizá 2 si tenían cuidado. Suficiente para gasolina y comida, y para esa noche en un motel que Kevin había estado esperando. Pero esos 3 paquetes habían sobrevivido cuando todo lo demás había sido destruido. Los habían colocado en un palé, envueltos con cuidado, protegidos intencionadamente. El tío Raymond había sido meticuloso en su trabajo. Si se había tomado tantas molestias para conservar algo, tal vez fuera importante. ¿30? La mujer pujó. ¿35? Leo contó. La mano de Stewart se movió antes de que su cerebro pudiera detenerla. 50. Kevin giró la cabeza hacia él, con los ojos muy abiertos. La multitud se volvió para mirar al orador. El subastador se animó. $50 del caballero del fondo. ¿Alguien ofrece 55? Leo estudió a Stewart por un momento, luego volvió a mirar la unidad. 60. El corazón de Stewart latía con fuerza. $60 era demasiado. Necesitaban ese dinero. Era una locura, pero algo en su interior, el mismo instinto que lo había mantenido con vida en la marina, que lo había ayudado a resolver problemas de ingeniería que otros no podían resolver, le decía que esto era importante. 75, dijo Stewart, con una voz más firme de lo que se sentía. Kevin le agarró del brazo. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Confía en mí», susurró Stewart, aunque no estaba seguro de confiar en sí mismo. Leo dudó, calculando. Volvió a mirar la unidad dañada por el agua, los 3 misteriosos paquetes, sopesando el riesgo frente a la posible recompensa. «100», murmuró la multitud. $100 por una unidad dañada por el agua era mucho, incluso con los artículos protegidos. Stewart sintió los dedos de Kevin clavándose en su brazo. Tenían $163. Si pujaba 110, les quedarían 53. No era suficiente para el motel. Apenas alcanzaba para comida y gasolina. Pero esos paquetes, 110, dijo Stewart. La multitud se quedó en silencio. Leo frunció el ceño, estudiando a Stewart con más atención. El reconocimiento se reflejó en su rostro. Conocía a Stewart de la casa de empeños. Sabía que vivía en su camioneta. Sabía que no podía permitirse el lujo de malgastar dinero en apuestas. Leo negó con la cabeza y hizo un gesto con la mano para indicar que se retiraba. Estaba fuera. $110, dijo el subastador. A la 1, a las 2. Hizo una pausa, buscando entre la multitud alguna puja de última hora, vendido al caballero del fondo por $110. Stewart sintió que le temblaban las piernas. Acababa de gastar casi todo lo que tenían en un trastero lleno de trastos estropeados por el agua y 3 paquetes misteriosos. Kevin lo miró fijamente. «Papá, por favor, dime que sabes lo que estás haciendo». «No lo sé», admitió Stewart, pero el tío Raymond protegió esos objetos por una razón. Esperaron a que los demás postores se dispersaran, algunos refunfuñando por la pérdida de tiempo. Cuando la multitud se dispersó, Stewart se acercó a la mesa de subastas donde Bridget estaba de pie con sus papeles. Ella levantó la vista cuando él se acercó y su máscara profesional se resquebrajó. «Stewart, no sabía que estabas aquí». «Hola, Bridget, lo siento, de verdad. Te di todo el tiempo que pude, pero sé que hiciste más de lo que debías. Te lo agradezco». Ella pareció aliviada al ver que él no estaba enfadado. «¿Has pujado por él?» «Sí, 110». Sacó el dinero de su bolsillo y lo contó con cuidado. Le temblaba ligeramente la mano mientras colocaba los billetes sobre la mesa. Bridget procesó el pago y le entregó un recibo y la nueva cerradura y llave de la unidad.
Tienes 48 horas para vaciarlo todo. Lo haremos hoy. Ella dudó y luego dijo en voz baja, espero que haya algo que valga la pena ahí dentro. Te mereces un poco de suerte. Stuart esbozó una pequeña sonrisa. Gracias, Bridget. Él y Kevin volvieron al trastero 47. Estar en el umbral les parecía surrealista. Ese espacio había albergado recuerdos de su familia y ahora solo eran escombros y misterio. Entraron. El olor a mojo era más fuerte allí y las botas de Stuart chapoteaban en el hormigón húmedo. Kevin comenzó a revisar las cajas destrozadas, rescatando lo poco que se podía salvar. Papá, mira. Kevin levantó un álbum de fotos. La cubierta estaba manchada por el agua y deformada, pero lo abrió con cuidado. Algunas páginas estaban pegadas entre sí, otras se habían disuelto por completo. Pero en el centro del álbum un grupo de fotos había sobrevivido, protegidas por las fundas de plástico y las capas de papel que las rodeaban. Stuart tomó el álbum con manos temblorosas. Allí estaba Sarah, joven y sonriente, sosteniendo al pequeño Kevin. Allí estaba Kevin a los 5 años, sin los dientes frontales. Allí estaba su antigua casa, la que habían perdido. Allí estaba el tío Raymond en una barbacoa familiar riéndose de algo fuera de cámara. Pensaba que se habían perdido para siempre, dijo Kevin con voz entrecortada. Stuart no podía hablar. Sostuvo el álbum contra su pecho, sintiendo el peso de los recuerdos que creía perdidos. Después de un momento, colocó el álbum con cuidado en la caja de la camioneta y regresó al trastero. Era hora de ver lo que el tío Raymond había sobre el palé, secos e intactos. Stuart tiró del primero hacia la puerta, donde había más luz. El plástico era grueso, de calidad industrial, sellado con cinta de embalaje profesional. Lo que fuera que hubiera dentro había sido envuelto con cuidado y intención. Sacó su navaja y cortó con cuidado la cinta y el plástico. Dentro había un dispositivo diferente a todo lo que Stuart había visto en su vida civil. Elegante, angular, hecho de fibra de carbono y aleaciones ligeras. Los rotores retráctiles se plegaban contra el cuerpo. La superficie estaba salpicada de puertos y sensores y, en el lateral, había una etiqueta que decía Skitech Industries, prototipo de la serie Alpha, unidad confidencial. Stuart lo miró fijamente. Su formación en ingeniería le permitió reconocer inmediatamente la sofisticación del diseño. No se trataba de un producto de consumo. Era tecnología avanzada, posiblemente militar. ¿Qué es eso?, preguntó Kevin, asomándose por encima de su hombro. No lo sé, pero creo que tenemos que averiguarlo. Desempaquetaron los otros 2 paquetes que había en la caja de la camioneta, ya que no querían dejar nada de valor a la vista en el trastero. Cada uno contenía un dispositivo idéntico, elegante, sofisticado y etiquetado con números secuenciales. Unidad 02 y Unidad 03. Stuart los examinó cuidadosamente, con su mente de ingeniero catalogando los detalles. La construcción era notable, ligera, pero claramente duradera, con componentes que él reconocía de aplicaciones militares. Los rotores retráctiles sugerían que se trataba de drones, pero mucho más avanzados que cualquier otro que hubiera visto en el mercado comercial. Tenemos que buscar SkyEdge Industries, dijo Kevin, sacando ya su teléfono. Se sentaron en la cabina de la camioneta, Kevin tecleando rápidamente mientras Stuart estudiaba los dispositivos. El sol de la tarde se filtraba a través del parabrisas, iluminando las motas de polvo y resaltando el contraste entre su ropa gastada y la sofisticada tecnología que ahora poseían. ¿Has encontrado algo? Kevin dijo que Skitech Industries, fundada en 2012, se especializaba en tecnología de drones autónomos. Tenían contratos militares, trabajaban en proyectos clasificados, pero se detuvo al desplazarse por la pantalla. Quiebraron en 2019. Disputas legales sobre patentes, mala gestión, cancelaciones de contratos gubernamentales. ¿Qué pasó con sus activos, supuestamente liquidados? El tribunal ordenó la subasta de todo el equipo y la propiedad intelectual. Kevin siguió leyendo, con los ojos muy abiertos. Papá, hay publicaciones en foros sobre estos prototipos. Entusiastas de los drones, coleccionistas de tecnología, hablan de la serie Alpha de Skitech como si fuera el santo grial. ¿Qué quieres decir? Kevin le mostró el teléfono. Un hilo de discusión de hace 6 meses. Docenas de publicaciones debatiendo el destino de los prototipos de drones de Skitech. La gente cree que fueron destruidos o se perdieron en la quiebra.
La tecnología estaba años por delante de los drones comerciales. IA autónoma, navegación avanzada, algún tipo de conjunto de sensores patentado. Si son auténticos, ¿cuánto valen? Kevin se desplazó por más publicaciones, con la mano ligeramente temblorosa. Las estimaciones oscilan entre 500,000 y 2 millones de dólares cada uno. La cifra flotaba en el aire entre ellos, demasiado grande para parecer real. Stewart miró los 3 dispositivos en la caja de la camioneta, luego la cara de sorpresa de su hijo, y volvió a mirar los dispositivos. Eso no puede ser cierto, dijo Stewart. Estaban guardados en el almacén. El tío Raymond trabajaba en tecnología, ¿no? ¿Y si trabajaba en Skytech? La mente de Stewart recorrió rápidamente los recuerdos de su difunto cuñado. Raymond había sido muy reservado sobre su trabajo, alegando acuerdos de confidencialidad y autorizaciones de seguridad. Había trabajado para varias empresas a lo largo de los años, siempre en puestos de ingeniería especializada. Stewart nunca le había hecho muchas preguntas. De todos modos, la gente de ese mundo a menudo no podía hablar de su trabajo. Tenemos que verificarlo, dijo Stewart. Antes de hacernos ilusiones, ¿a quién se lo preguntamos? Stewart pensó por un momento. Al departamento de ingeniería de la universidad. Quizá alguien allí pueda decirnos qué es lo que tenemos. Pasaron el resto de la tarde vaciando el trastero y rescatando lo poco que quedaba intacto. Además del álbum de fotos, recuperaron algunos documentos en bolsas impermeables, algunos objetos de la infancia de Kevin en bolsas de plástico y una caja metálica con papeles que Stewart examinaría más tarde. A las 5 p.m. lo habían cargado todo en la camioneta y le devolvieron la llave a Bridget. Los 3 drones, cuidadosamente reenvueltos, yacían ocultos bajo una lona en la caja de la camioneta. El campus universitario estaba tranquilo un martes por la tarde. Stewart aparcó cerca del edificio de ingeniería y llevaron uno de los drones envueltos al interior, buscando a alguien que pudiera ayudarles. Un trabajador de mantenimiento les indicó que subieran a la 3ª planta, donde una profesora aún se encontraba en su despacho. La profesora Alberta Moss, según la placa con su nombre. Stewart llamó a la puerta con vacilación. Sí, una mujer de unos 70 años, con cabello plateado y mirada penetrante, levantó la vista de su escritorio. Siento molestarle, profesora. Tenemos algo que nos gustaría que viera, si tiene un momento. Es una cuestión técnica. Ella los observó, sus ropas gastadas, sus expresiones nerviosas, el objeto envuelto que llevaba Stewart. ¿Qué tipo de cuestión técnica? Encontramos esto en un trastero. Creemos que podría ser un dron, pero no estamos seguros de qué tipo ni si tiene algún valor. Su curiosidad parecía haber alcanzado su punto álgido. Déjenme ver. Stewart desenvolvió el dispositivo sobre su escritorio. La profesora Moss se inclinó hacia adelante y su expresión despreocupada se transformó al instante en una intensa concentración. Cogió unas gafas y examinó el dron de cerca, sin tocarlo al principio, solo observándolo. ¿Dónde dijeron que lo encontraron? En una subasta de trasteros. Pertenecía a mi difunto cuñado. Cogió el dron con cuidado, le dio la vuelta y examinó los puertos, los sensores y la estructura. Sus dedos recorrieron la etiqueta de Skytech. ¿Sabe qué es esto? Esperábamos que usted pudiera decírnoslo. La profesora Moss dejó el dron sobre la mesa y miró a Stewart con una expresión entre asombrada y preocupada. Es un prototipo de la serie Skytech Alpha. Hace 6 años fui consultora en un proyecto relacionado con este programa. Estos drones representan algunas de las tecnologías autónomas más avanzadas jamás desarrolladas. Los sistemas de inteligencia artificial, los conjuntos de sensores. Hizo una pausa. Se suponía que habían sido destruidos. ¿Tienen algún valor? Se rió, pero no era una risa alegre. ¿Si tienen algún valor? Cada uno de ellos, si funciona, podría valer más de $1 millón para el comprador adecuado. Pero su expresión se volvió seria. Podría haber complicaciones legales. La quiebra de Skies fue complicada. Patentes en disputa, propiedad poco clara. Si se corre la voz de que los tienes, tendrás abogados, corporaciones y posiblemente incluso agencias gubernamentales llamando a tu puerta. La esperanza de Stewart se desinfló ligeramente. Entonces, no podemos venderlos. No he dicho eso, pero necesitas representación legal antes de hablar con nadie más. No publiques nada sobre esto en Internet. No se lo enseñes a coleccionistas. No se lo mencione a nadie hasta que comprenda su situación legal. No podemos permitirnos un abogado.
La profesora Moss lo pensó. ¿Tiene algún historial de servicio militar? Marina, 6 años. Cuerpo de ingenieros. Hay servicios legales para veteranos, abogados pro bono que ayudan con casos complejos. Déjeme hacer algunas llamadas. Sacó su teléfono. ¿Cómo se llama? Stuart Landry. Este es mi hijo, Kevin. Ella asintió y salió al pasillo para hacer su llamada. Stuart y Kevin esperaron, con el dron inocentemente posado sobre la mesa entre ellos. Esto está pasando de verdad, susurró Kevin. No te emociones todavía. Ella dijo que podría haber problemas legales, pero papá, aunque solo consigamos la mitad de lo que valen, lo sé. Stuart puso una mano sobre el hombro de Kevin. Pero hemos aprendido a no contar con las cosas buenas, ¿no? La profesora Moss regresó. Tengo un nombre para ustedes. Randall Pierce, en el centro. Es un abogado especializado en patentes y propiedad intelectual que trabaja pro bono para veteranos. Le expliqué la situación en términos generales. Sin entrar en detalles, puede verlos mañana a las 9:00 AM. Stuart tomó la tarjeta que ella le ofreció. Gracias, profesora. No sé cómo agradecerle. Solo tengan cuidado. Estos drones podrían cambiarles la vida, pero también podrían traerles problemas. No confíes en nadie que te haga ofertas inmediatas o te presione para que tomes decisiones rápidas. ¿Entendido? Sí, señora. Volvieron a envolver el dron y se marcharon del campus. En la camioneta, Stuart se sentó con las manos en el volante, procesando todo. ¿Dónde dormiremos esta noche?, preguntó Kevin. Stuart revisó su billetera. Le quedaban $53. No era suficiente para un motel después de pagar la gasolina para moverse por la ciudad, en el mismo sitio que anoche. Kevin asintió con la cabeza, con una mirada de decepción en su rostro, pero sin sorpresa. Habían estado soñando con una habitación de motel, duchas calientes, camas de verdad, pero incluso con millones potencialmente en la caja de la camioneta esa noche, seguirían durmiendo en un aparcamiento. Papá, dijo Kevin cuando Stuart arrancó el motor. ¿Crees que esto es real? ¿Que realmente podríamos...? No lo sé, Kev. He aprendido a no confiar en las buenas noticias por las calles cada vez más oscuras, en dirección a su aparcamiento habitual, detrás del gimnasio abierto las 24 horas. Stuart se permitió un pequeño destello de esperanza. Quizás, solo quizás, la vida estaba a punto de darles algo bueno. La moneda conmemorativa de la Marina que llevaba en el bolsillo le parecía más pesada de lo habitual. Un recordatorio de que ya había resuelto problemas imposibles antes. Quizás esto solo fuera otro rompecabezas que resolver, uno con mucho más en juego. Aquella noche durmieron mal. Stuart no dejaba de despertarse para comprobar que la lona seguía cubriendo los drones en la caja de la camioneta y escuchar cualquier ruido que pudiera indicar que alguien estaba manipulando su vehículo. Kevin daba vueltas en el asiento del copiloto, incapaz de encontrar una posición cómoda. Su mente estaba claramente acelerada, barajando posibilidades. Al amanecer, se dirigieron a la parada de camiones para ducharse. $20 para los dos, un gasto que Stuart normalmente evitaba, excepto 2 veces por semana. Pero hoy tenían que presentarse presentables ante el abogado. Se afeitaron ante los espejos agrietados, se vistieron con sus mejores galas e intentaron parecer personas que pertenecían a un bufete de abogados del centro de la ciudad. La mañana era fría y la escarcha cubría los parabrisas de los coches de toda la ciudad. El aliento de Stuart se condensaba mientras caminaban desde el aparcamiento hasta el edificio de oficinas donde trabajaba Randall Pierce. El vestíbulo era todo de mármol y latón, con un guardia de seguridad en un mostrador y directorios en la pared que enumeraban las empresas por número de planta. La oficina de Pierce estaba en la 7ª planta. Stuart y Kevin subieron en el ascensor en silencio, ambos nerviosos, ambos tratando de no demostrarlo. La zona de recepción era modesta, pero profesional. Una joven en el mostrador levantó la vista cuando entraron. Stuart Landry. Sí, señora. El señor Pierce los está esperando. Pase. Randall Pierce se levantó cuando entraron en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, con canas entremezcladas en su cabello oscuro, vestido con un traje impecable, pero con una sonrisa afable. Stuart, Kevin, el profesor Moss habla muy bien de ustedes. Por favor, siéntense. Las paredes de su oficina mostraban sus credenciales, títulos de derecho, certificaciones del Colegio de Abogados y una fotografía enmarcada de Pierce con el uniforme blanco de la Marina. Stuart se relajó un poco.
Compañero veterano, el profesor Moss mencionó que había encontrado algo interesante, dijo Pierce, acomodándose en su silla. Cuénteme la historia. Stewart lo explicó todo. La muerte del tío Raymond, el trastero, la subasta, los 3 drones. Desempaquetó uno de los dispositivos y lo colocó sobre el escritorio de Pierce. Pierce lo examinó con atención, tomando fotos con su teléfono, ampliando las etiquetas y los números de serie. Skytech Industries, Serie Alpha. Recuerdo cuando esta empresa se derrumbó. Una fea quiebra, patentes en disputa, contratos gubernamentales cancelados. Se suponía que los prototipos debían haberse contabilizado en la liquidación de activos, pero no fue así, preguntó Kevin. Al parecer, estos 3 no, lo que crea una situación legal interesante. Pierce sacó un bloc de notas y comenzó a tomar apuntes. ¿Tu tío Raymond qué? Raymond Hatcher. Pierce lo anotó. ¿Sabes si trabajaba para Skytech? No estoy seguro. Siempre fue muy reservado sobre su trabajo, autorizaciones de seguridad, acuerdos de confidencialidad. Tendremos que investigar su historial laboral. Si los guardó legítimamente como parte de su trabajo, si se los dieron o si simplemente los compró antes de la quiebra, tu reclamación de propiedad se refuerza. Pero si los cogió sin autorización, no lo habría hecho, dijo Stewart con firmeza. Raymond era honesto y cuidadoso. Si protegió estos drones, tenía una razón legítima. Peace asintió. No estoy cuestionando su carácter. Estoy analizando los posibles retos legales. Cuando el administrador concursal se entere de la existencia de estos drones, y se enterará tarde o temprano, reclamará que deberían haber formado parte de los activos liquidados. Necesitamos documentación que demuestre lo contrario. Tengo una caja con los papeles de Raymond del trastero. Aún no la he revisado. Hagámoslo ahora. Stewart sacó la caja metálica de la camioneta. De vuelta en la oficina de Pierce, la abrieron con cuidado. Dentro había carpetas, memorias USB y un sobre sellado con el nombre de Sarah, escrito con la letra de Raymond. A Stewart le temblaban las manos cuando cogió el sobre. El nombre de su difunta esposa, escrito por su hermano fallecido, dirigido a alguien que nunca lo leería. Kevin se acercó y ambos se quedaron mirando el sobre como si fuera a explicarles todo. «Adelante», dijo Pierce con suavidad. «Ábrelo», dijo Stewart rompiendo el sello. Dentro había una sola hoja de papel con fecha de marzo de 2018, 2 meses antes de la muerte de Raymond. La carta comenzaba simplemente: «Sarah, si estás leyendo esto, es que ya no estoy, y necesitas saber lo que he protegido para ti». La voz de Stewart temblaba mientras leía en voz alta. Raymond explicaba que había trabajado como ingeniero senior en Skytech Industries, que había visto venir la quiebra meses antes de que ocurriera y que ciertos activos se destruirían o se perderían en batallas legales que no tenían nada que ver con su valor real y todo que ver con el ego corporativo y la mala gestión. «He conseguido 3 prototipos alfa», continuaba la carta. «Legalmente son míos. Los compré a través de los canales adecuados cuando la empresa comenzó a liquidar activos no esenciales. Tengo los recibos, la documentación de la transferencia, todo lo que necesitas para demostrar la propiedad. Pero el momento es importante. Las disputas sobre las patentes tardarán años en resolverse. No intentes venderlos hasta que se aclare el panorama legal. Cuando lo haga, estos drones valdrán una fortuna. Te los dejo a ti, Sarah, para que tú, Stewart y Kevin tengáis seguridad. Manténlos a salvo, manténlos ocultos. Cuando sea el momento adecuado, cambiarán vuestra vida». La carta terminaba con expresiones de amor y la esperanza de que Sarah nunca tuviera que leerla, de que algún día pudiera entregarle los drones en persona. Stewart dejó la carta sobre la mesa, incapaz de hablar. Kevin tenía los ojos húmedos. Pierce recogió la carta con cuidado. «Esto lo cambia todo. Los compró de forma legítima. Si encontramos la documentación», mencionó Stewart mientras revisaba las carpetas de la caja. «Registros de empleo, documentos fiscales y luego una carpeta etiquetada como Adquisición Alfa. Dentro había recibos con fecha de enero de 2018 que mostraban la compra por parte de Raymond Hatch de 3 prototipos de drones por un total de $15,000, un precio de liquidación, ya que Skytech comenzó su colapso. Los documentos de transferencia de propiedad firmados por un ejecutivo de Skytech y notariados. Todo legal, todo documentado». «Ahí está», dijo Pierce, con satisfacción en su voz.
Esta es tu prueba de propiedad. Tu tío los compró de forma legal antes de declararse en quiebra. Eran de su propiedad. Se transfirieron a tu esposa por herencia y luego a ti cuando ella falleció. Entonces, ¿podemos venderlos?, preguntó Stuart. Sí, pero con cuidado. Ya se está corriendo la voz. El profesor Moss dijo que publicaste algo en un foro. Kevin parecía avergonzado. Ayer hice una pregunta general sobre los prototipos de Skitek. No utilicé nombres reales ni dije que los tuviéramos. Incluso eso podría haber llamado la atención. Estos drones son legendarios en ciertos círculos. Pierce se recostó en su silla. Esto es lo que recomiendo. No respondas a ninguna consulta en línea. No se los muestres a coleccionistas ni a pequeños compradores. Nos ponemos en contacto con grandes corporaciones, empresas aeroespaciales, contratistas de defensa, gigantes tecnológicos, y les dejamos competir por el privilegio de adquirirlos. Estructuramos la venta para protegerte legal y financieramente. Si lo hacemos bien, obtendrás el máximo valor. ¿Cuánto tiempo llevará eso? ¿Semanas? Tal vez meses. Pero obtendrá millones en lugar de miles. ¿Vale la pena esperar? Stuart pensó en los $53 que tenía en la cartera. La camioneta en la que habían estado viviendo durante 8 meses, el invierno que se avecinaba. Esperar meses parecía imposible, pero aceptar ofertas bajas de un comprador inadecuado sería igualmente imprudente. Podemos esperar, dijo Stuart. Si cree que es lo mejor, lo creo. Y Stuart, la expresión de Pierce se volvió seria. Una vez que comencemos a investigar, tu vida cambiará rápidamente. La atención de los medios, la presión de múltiples partes, personas que te darán consejos que no has pedido. Tendrás que mantener los pies en la tierra. ¿Podrás hacerlo? Seward tocó la moneda conmemorativa de la Marina que llevaba en el bolsillo. He manejado la presión antes. Bien, cambiemos tu vida. Pierce trabajó rápido. En 3 días, había autenticado la procedencia del dron, verificado el historial laboral de Raymond en Skitek y preparado un paquete completo que documentaba la propiedad legítima. Al final de la primera semana, había realizado discretas indagaciones a 4 importantes empresas tecnológicas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. TechWing Solutions, un fabricante aeroespacial especializado en drones comerciales, llamó a las pocas horas de la consulta de Pierce. Su director general quería reunirse con él. 2 días después, un contratista de defensa llamado Stratford Dynamics se puso en contacto con ellos mostrando un gran interés. Luego llegaron consultas de Autonav Systems y Horizon Robotics. El teléfono de Stuart comenzó a sonar constantemente. Periodistas que de alguna manera se habían enterado de la historia. Blogueros de tecnología que querían entrevistas. Usuarios de foros que habían atado cabos a partir de la publicación anterior, que remitieran todas las llamadas a su oficina y que mantuvieran silencio absoluto sobre la ubicación del dron. Pero guardar silencio se volvió difícil cuando alguien vandalizó la camioneta. Ocurrió un miércoles por la noche. Stuart y Kevin habían aparcado detrás del gimnasio, como de costumbre, y se habían acomodado para dormir. Alrededor de las 2 de la madrugada, Stuart se despertó con el sonido de cristales rompiéndose. Se incorporó de un salto, vio una figura corriendo por el aparcamiento y descubrió que la ventanilla del conductor estaba destrozada y que había cristales esparcidos por el asiento. Habían dejado una nota en el salpicadero. Sabemos lo que tienes. Véndenoslo o lo perderás todo. Sin firma, sin información de contacto, solo una amenaza. Kevin llamó a la policía mientras Stuart barría los cristales de los asientos, con las manos temblorosas por la ira y el miedo. El agente que acudió tomó declaración, fotografió los daños, pero ofreció pocas esperanzas de encontrar al culpable. Probablemente solo sean unos niños, dijo, aunque sus ojos delataban que no lo creía. No podemos quedarnos aquí, dijo Kevin después de que el agente se marchara. No con esos drones en la camioneta. Stuart sabía que tenía razón. Se habían convertido en objetivos. Cualquiera que supiera lo de los drones, y al parecer varias personas lo sabían, podría intentar robarlos u obligar a Stuart a aceptar un maltrato. Pierce ofreció una solución a la mañana siguiente. Quédate en mi casa de invitados, una pequeña cabaña detrás de mi propiedad principal, amueblada, segura, completamente privada y sin cargo alguno. El orgullo de Stuart se rebeló. No podemos aceptar caridad. No es caridad. Es proteger los activos de mi cliente hasta que cerremos el trato. Considéralo parte de mis servicios legales. Kevin aceptó la oferta
antes de que Stewart pudiera volver a rechazarla. Aceptamos. Gracias. La cabaña era pequeña. Un dormitorio, un sofá-cama, una cocina diminuta. Pero después de 8 meses en un camión, parecía un palacio. Paredes de verdad, una puerta con cerradura, un cuarto de baño con ducha que no necesitaba fichas, una nevera, una cama. Esa primera noche, Stewart se quedó en la puerta del dormitorio observando a Kevin dormir en un colchón de verdad, con una almohada de verdad bajo la cabeza, y sintió que algo se desprendía en su pecho. Su hijo se merecía esto. Se merecía mucho más que dormir en la cabina de un camión y ducharse en áreas de servicio. Vamos a arreglar esto, susurró Stewart a la oscuridad. Lo prometo. A la mañana siguiente, Pierce les presentó a un asesor financiero llamado Gerald Hoskins, alto, delgado, meticuloso. Gerald les explicó varios escenarios. Suponiendo un precio de venta de 3 millones, dijo Gerald, escribiendo cifras en una pizarra, tendrán que pagar el impuesto sobre las ganancias de capital, los honorarios legales y otros gastos diversos. Los ingresos netos serían de aproximadamente 2 millones de dólares. 2 millones. La cifra seguía pareciendo irreal. ¿Y si conseguimos más?, preguntó Kevin. Se aplican los mismos cálculos porcentuales, pero seamos conservadores en nuestra planificación. Gerald se lanzó a explicar estrategias de inversión, refugios fiscales, planificación patrimonial, conceptos completamente ajenos al mundo de Stewart, hecho de trabajos esporádicos y supervivencia en aparcamientos. Stewart absorbió lo que pudo, pero su mente seguía volviendo a cálculos más sencillos. 2 millones de dólares, una casa para Kevin, un vehículo fiable, dinero para la educación de Kevin, seguridad por primera vez en años. ¿Y si donamos dinero?, preguntó Stewart. A las personas que nos han ayudado. Gerald sonrió. Las donaciones benéficas tienen ventajas fiscales, pero primero debes centrarte en asegurar tus propios cimientos. Ayúdate a ti mismo y luego ayuda a los demás. Pero Stewart no podía dejar de pensar en el restaurante de Francine, que luchaba por mantenerse a flote, en la tienda de porno de Leo, donde trataba con dignidad a personas desesperadas, en Bridget, Bridget del almacén, que le había dado más oportunidades de las que permitía la política de la empresa. El lunes siguiente llegó la primera oferta seria. TechWing Solutions invitó a Stewart y Kevin a su sede central de Seattle. La empresa les envió billetes de avión en clase business, algo que Stewart nunca había experimentado. Pierce los acompañó con un maletín lleno de documentación. El vuelo aterrorizó a Stewart. Había volado en transporte militar durante sus años en la Marina, pero nunca en un avión comercial, nunca en asientos tan cómodos, nunca con azafatas que ofrecieran bebidas y toallas calientes. Kevin no dejaba de mirarlo, asegurándose de que estuviera bien, y Stewart agradeció el silencioso apoyo de su hijo. El horizonte de Seattle emergió entre las nubes mientras descendían. La sede de TechWing ocupaba un moderno edificio de cristal cerca de la costa, todo ángulos agudos y superficies reflectantes. En el interior, todo era blanco y cromado, y agresivamente contemporáneo. El director general, Marcus Brennan, Stewart se sorprendió a sí mismo. Se dio cuenta de que había utilizado mentalmente un nombre prohibido y lo corrigió por el de otra persona, cualquiera. El director general, cuyo nombre Stewart se obligó a olvidar inmediatamente, los recibió personalmente. De unos 40 años, traje caro, apretón de manos ensayado. Los llevaron a una sala de conferencias con vistas al estrecho de Puget. Se sirvió el almuerzo, sushi, que Stewart nunca había probado, y sándwiches, que él agradeció y eligió en su lugar. Kevin probó el sushi, haciendo gestos que sugerían que no le había impresionado. Comenzó la presentación, la historia de TechWings, su posición en el mercado, su visión de las aplicaciones comerciales de los drones, gráficos que mostraban el crecimiento previsto, videos que mostraban su línea de productos actual, todo ello para despertar su interés en los prototipos de la serie Alpha de Eskitech. Estos drones representan un salto generacional en la tecnología autónoma. El director general explicó: solo los sistemas de inteligencia artificial suponen un ahorro de millones en investigación y desarrollo. Las matrices de sensores, los algoritmos de control de vuelo, todo lo relacionado con ellos está años por delante de las ofertas actuales del mercado. Con sus 3 prototipos, podríamos acelerar el desarrollo de nuestros productos en 36 meses. ¿Qué nos ofrece?, preguntó Pierce,
interrumpiendo el discurso comercial. El director general sonrió. 1,2 millones de dólares por las 3 unidades. En efectivo, transferencia bancaria, cierre en 2 semanas. A Stewart se le cortó la respiración. 1,2 millones de dólares. Una cantidad que les cambiaría la vida. Suficiente para resolver todos sus problemas. Pero la expresión de Pierce no cambió. Consideraremos su oferta. Tenemos otras reuniones programadas. La sonrisa del director general se tensó ligeramente. Debo mencionar que estamos preparados para actuar con rapidez. Otros compradores requerirán más diligencia debida, más revisión legal. Nosotros podemos cerrar la operación rápidamente. La rapidez no es nuestra principal preocupación, dijo Pierce con calma. Lo es el valor justo. La reunión terminó de forma cordial, pero fría. En el ascensor, Stewart se volvió hacia Pierce. 1,2 millones de dólares, es poco. Pierce terminó. Saben que estos drones valen más. Esperan que aceptes la primera oferta seria por desesperación. Miró a Stewart con atención. ¿Estás tan desesperado como para aceptar menos del valor justo? Stewart pensó en el camión, los aparcamientos, los 8 meses de lucha. Sí, estaba desesperado, pero también había aprendido a ser paciente. No, esperaremos a algo mejor. Bien, porque tengo 3 empresas más que quieren reunirse con nosotros. Las ofertas de la competencia llegaron con pocos días de diferencia. Stratford Dynamics propuso 1,5 millones con un contrato de consultoría de 5 años. AutoNav Systems ofrecía 1,8 millones en efectivo. Horizon Robotics ofrecía 2,3 millones más acuerdos de regalías sobre cualquier producto desarrollado utilizando la tecnología de drones. Stewart y Kevin se sentaron en la oficina de Pierce para revisar las propuestas, tratando de comprender el complejo lenguaje legal sobre derechos de licencia, cláusulas de no competencia y transferencias de propiedad intelectual. La oferta de Horizon parece la mejor sobre el papel, explicó Pierce, pero la estructura de regalías es complicada. Los pagos dependen del éxito del producto, que puede que nunca se materialice. El contrato de consultoría de Stratford es valioso, con ingresos estables durante 5 años, pero te ata a la exclusividad. La oferta en efectivo de AutoNav es clara, sencilla e inmediata. ¿Cuál elegirías?, preguntó Stewart. Esa decisión no me corresponde a mí. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿El pago máximo, la seguridad a largo plazo, la resolución rápida? Stewart miró a Kevin, que había estado inusualmente callado. ¿Qué opinas? Kevin dudó. Me interesan los contratos de consultoría. No solo por el dinero, pero hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Tendríamos carreras profesionales de verdad. No solo un pago único, sino trabajo real. Algo sobre lo que construir. Stewart sintió que el orgullo le hinchaba el pecho. Kevin pensaba a largo plazo. Pensaba con inteligencia. Tienes razón, eso es importante. Pero antes de que pudieran decidir, surgieron complicaciones. Pierce recibió una carta del equipo legal de los administradores concursales de Skype. El administrador se había enterado de los drones. Alguien había filtrado la información, probablemente de una de las empresas con las que Stewart se había reunido, y ahora afirmaba que los prototipos deberían haberse incluido en la liquidación original de activos. Quieren el 60% de cualquier venta, dijo Pierce, con la mandíbula apretada por la frustración, alegando el deber fiduciario hacia Skatesighers. Pero Raymond, tenemos la documentación. Lo sé, y lucharemos contra esto, pero complica todo. Las empresas que hacen ofertas se pondrán nerviosas. Algunas podrían retirarse, otras bajarán sus ofertas, sabiendo que las batallas legales podrían congelar la venta durante años. Stewart sintió un temor familiar en el estómago. Por supuesto, algo saldría mal. Por supuesto, los abogados y la burocracia intentarían quitarles la oportunidad de una vida mejor. Ya lo había experimentado antes, durante la enfermedad de Sarah, cuando las compañías de seguros rechazaron las reclamaciones y las agencias de cobro lo rechazaron a él, a pesar de haber hecho todo correctamente. ¿Cuánto tiempo podría llevar esto?, preguntó Stewart. Meses, tal vez años, si el fideicomisario presiona lo suficiente. Stewart se levantó, se acercó a la ventana y miró fijamente la ciudad que se extendía debajo. La gente seguía con su vida sin saber que, 7 pisos más arriba,
El futuro de un hombre se decidía por tecnicismos legales e intereses corporativos. Kevin se unió a él. Lo resolveremos, papá. Estoy cansado de luchar contra sistemas diseñados para aplastar a gente como nosotros. Lo sé, pero esta vez no estamos solos. Tenemos a Pierce. Tenemos documentación. Tenemos razón. Tener razón no siempre importaba, pensó Stewart, pero no lo dijo en voz alta. Pierce hizo llamadas, negoció y presionó a los abogados del fideicomisario. Los días se convirtieron en una semana. Los medios de comunicación se enteraron de la disputa y de repente la historia de Stewart estaba en todas partes. Noticias locales, blogs tecnológicos nacionales, incluso un segmento en un programa de noticias por cable sobre la batalla legal de Treasure Sparks por el almacén. Un periodista llamado Sheldon Gray, de una importante publicación tecnológica, llamó repetidamente hasta que finalmente consiguió hablar directamente con Stewart. «Quiero contar tu historia como es debido», dijo Gray. «No solo los drones, sino tu trayectoria, la falta de hogar, tu hijo, la lucha. Concédenos una entrevista exclusiva y me aseguraré de que el público comprenda lo que está en juego». El instinto de Stewart era negarse. La privacidad le parecía muy valiosa, especialmente ahora. Pero Pierce sugirió que la entrevista podría ayudar. La simpatía del público puede presionar al fideicomisario para que negocie de forma razonable. Si la gente entiende que eres un veterano sin hogar que lucha contra los intereses corporativos, la opinión pública es importante. La entrevista duró 2 horas. Gray fue minucioso y respetuoso, y le preguntó sobre la muerte de Sarah, las facturas médicas, la pérdida de la casa, la vida en la camioneta, el sacrificio de Raymond, la subasta del almacén, el descubrimiento de los drones, la representación de Pierce y las empresas que competían por comprar la tecnología. «¿Qué quieres que la gente sepa?», preguntó Gray al concluir la entrevista. Stewart pensó detenidamente que los sistemas fallan a las personas, que a veces hacer todo bien sigue llevando a perderlo todo, pero también miró a Kevin y pensó que la familia es lo importante, que existen segundas oportunidades, que seguimos aquí, seguimos luchando, seguimos esperando. El artículo se publicó 2 días después con el titular «Veterano sin hogar lucha contra gigantes corporativos por el legado familiar». Se difundió rápidamente por las redes sociales, generando miles de comentarios, compartidos y expresiones de apoyo. La respuesta sorprendió a Stewart. Llegaron mensajes de otros veteranos, de personas que habían vivido en la calle, de familias que luchaban con deudas médicas. Algunos enviaron pequeñas donaciones a pesar de las protestas de Stewart. Otros simplemente compartieron sus propias historias, encontrando una conexión con su lucha. Surgió una etiqueta, Justicia para Stewart. Se convirtió en tendencia brevemente en las redes sociales, amplificada por defensores y figuras públicas solidarias. La presión funcionó. En una semana, los abogados de los administradores concursales se pusieron en contacto con Pierce con una oferta de acuerdo. El 25% de la venta final, informó Pesci, por debajo de su demanda original del 60%. Reconocerán tu propiedad, retirarán sus objeciones y la venta podrá seguir adelante. El 25% seguía pareciendo una pérdida, pero Stewart lo reconoció como un compromiso pragmático. Y si nos negamos, años en los tribunales, costes legales crecientes, incertidumbre que ahuyentará a los compradores. Es el mejor acuerdo que conseguiremos. Stewart aceptó el acuerdo. Una vez eliminado el obstáculo legal, las empresas renovaron su interés. Pero ahora entró en escena un quinto actor, Vanguard Aerospace, un contratista de defensa con mucho dinero y conexiones gubernamentales. Su oferta era de $3,9 millones, más contratos de consultoría para Stewart y Kevin, $150,000 anuales para Stewart como asesor técnico y $80,000 para Kevin como enlace del proyecto. «Esta es la definitiva», dijo Pierce después de revisar las condiciones. «Dinero real, carreras reales, seguridad a largo plazo, prestaciones, planes de jubilación, desarrollo profesional, todo lo que necesitas». Stewart estudió el contrato y su formación en ingeniería le ayudó a comprender el lenguaje técnico. Vanguard quería su experiencia, reconocía su trayectoria en la Marina y veía un valor más allá de los drones. Le ofrecían una carrera, no solo un pago. Y Kevin también tendría una carrera, un camino a seguir,
una base sobre la que construir. ¿Qué te parece?, le preguntó Stuart a Kevin. Creo que el tío Raymond estaría orgulloso y mamá también. Esa noche, en la casa de invitados de Pierce, Stuart y Kevin hablaron hasta tarde sobre aceptar la oferta de Vanguard y sobre lo que vendría después, sobre el futuro que de repente parecía posible. Deberíamos buscar un apartamento, dijo Kevin. Nada lujoso, solo un lugar donde vivir mientras lo pensamos todo. Una casa, contó Stuart, pequeña pero nuestra, sin caseros, sin preocupaciones por el alquiler, permanente. Kevin sonrió. Una casa suena bien. Al día siguiente encontraron un alquiler, un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, disponible de inmediato. El primer mes de alquiler y el depósito de garantía ascendían a un total de $1,800. Stuart tenía exactamente $2,000 ahorrados de sus recientes trabajos como jornalero y del generoso préstamo de Pierce. El apartamento era modesto, estaba un poco desgastado, pero era limpio y seguro. La primera noche allí, Stuart preparó la cena. Espaguetis, nada lujoso, y comieron en una mesa de verdad en una cocina de verdad. Esto está bien, dijo Kevin en voz baja. Sí, asintió Stuart. Realmente lo está. El cierre con Vanguard Aerospace estaba previsto para dentro de 2 semanas. Pierce pasó esos días ultimando los contratos, coordinándose con el equipo legal de Vanguard y asegurándose de que todos los detalles fueran perfectos. Stuart y Kevin se instalaron en su apartamento, adaptándose al lujo de las paredes, la privacidad y la calidez. Una semana antes del cierre, Kevin estaba organizando sus pertenencias, clasificando los artículos rescatados del trastero, decidiendo qué conservar y qué desechar. Los 3 drones estaban cuidadosamente envueltos sobre la mesa de la cocina, esperando su traslado a Vanguard. Kevin cogió uno de los paquetes de plástico originales, con la intención de aplanarlo para reciclarlo. Algo en el peso le pareció extraño. Había manipulado esos paquetes muchas veces y sabía cómo debían sentirse. Este era más pesado de lo que debería. Lo examinó con más detenimiento, pasando las manos por la gruesa lámina de plástico. Allí, una ligera irregularidad en la esquina inferior. Cogió unas tijeras y cortó con cuidado la capa exterior, un doble fondo tan ingeniosamente oculto que no lo habían visto durante su examen inicial. «Papá», llamó Kevin con voz tensa, «tienes que ver esto». Stuart salió del dormitorio, donde había estado revisando los detalles del contrato de consultoría. «¿Qué pasa?». Kevin había cortado más plástico, revelando un compartimento oculto en la base del envoltorio. Dentro había un cuarto drone, más pequeño que los demás, con un diseño diferente, envuelto en capas protectoras adicionales. El instinto de ingeniero de Stuart reconoció inmediatamente que se trataba de algo completamente diferente. La construcción era aún más sofisticada que la de las otras 3 unidades. Materiales militares, puertos sellados que sugerían la presencia de componentes electrónicos clasificados y la etiqueta Proyecto Nightingale, leyó Stuart en voz alta, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. No liquidar. Se requiere supervisión del Congreso. Miraron fijamente el dron, comprendiendo al mismo tiempo que acababan de tropezar con algo mucho más serio que una tecnología valiosa. Kevin cogió su ordenador portátil y empezó a teclear frenéticamente. Proyecto Nightingale. Tiene que haber información en alguna parte. Los resultados de la búsqueda fueron escasos, pero condenatorios. El proyecto Nightingale había sido un programa clasificado de vigilancia nacional activo entre 2015 y 2017. Controvertido, acusado de violaciones constitucionales. El programa de investigación del Congreso se cerró oficialmente. Se ordenó la destrucción de todo el equipo bajo supervisión federal. Este dron no debería existir, dijo Kevin. Según esto, todas las unidades Nightingale debían ser destruidas. Stuart examinó el dron con más detenimiento. Los números de serie indicaban que se trataba de un prototipo, posiblemente el único de su tipo. Los precintos de su puerto de datos sugerían que nunca se habían abierto. Cualquier información que contuviera seguía dentro. «Llama a Pierce», dijo Stuart, «ahora mismo». Pierce llegó en menos de 1 hora, pero su habitual compostura se resquebrajó cuando vio el cuarto dron. «Esto lo cambia todo. Se trata de tecnología gubernamental clasificada. La mera posesión podría constituir un delito», protestó Kevin. «No importa. La intención no es relevante con material clasificado». Pierce fotografió el dron desde todos los ángulos,
documentó sus marcas y sacó su teléfono. Tenemos que ponernos en contacto con el FBI inmediatamente, revelarlo todo y alegar total ignorancia. Cooperar totalmente. El acuerdo con Vanguard, comenzó Stewart, probablemente haya terminado. Una vez que el gobierno se entere de esto, alegará que los 4 drones suponen un riesgo para la seguridad nacional. Lo confiscarán todo y tendremos suerte si no nos procesan. Stewart se hundió en una silla, sintiendo que su futuro se derrumbaba de nuevo. Por supuesto que esto iba a pasar. A una semana de la seguridad financiera, y en cambio habían encontrado pruebas de algo que podía destruirlos. ¿Por qué tenía Raymond esto?, preguntó Kevin en voz baja. Stewart volvió a leer la carta que había escrito su cuñado. Cuando sea el momento adecuado, la frase cobró ahora un nuevo significado. Raymond no solo había estado protegiendo una tecnología valiosa, había estado protegiendo pruebas. Era un denunciante. Stewart dijo que había documentado algo ilegal, guardado pruebas, con la intención de revelarlo cuando pudiera hacerlo de forma segura. Pierce asintió lentamente. Yo también lo veo así. Este dron probablemente contiene pruebas de violaciones constitucionales, extralimitación del gobierno, vigilancia ilegal. Tu cuñado lo conservó. Entonces, ¿qué hacemos? Exactamente lo que dije. Contactar con el FBI, revelarlo todo. Pero Pierce dudó. También contactamos con organizaciones de libertades civiles. Si este dron contiene pruebas de irregularidades del gobierno, podría haber protecciones para los denunciantes. Tenemos que ser inteligentes a la hora de manejar esto. La reunión con el FBI tuvo lugar al día siguiente. 2 agentes, un hombre y una mujer con trajes oscuros y expresiones serias, se reunieron con ellos en la oficina de Pierce. Stewart les mostró el cuarto drone, les explicó cómo lo habían encontrado y les proporcionó total transparencia. La agente examinó el dron con cuidado. El proyecto Nightingale se cerró por buenas razones. Graves preocupaciones constitucionales. Si esta unidad contiene datos operativos o registros de vigilancia, es extremadamente sensible. ¿Estamos en problemas?, preguntó Kevin. Por encontrarlo, no. Por quedárselo una vez que supieron lo que era. Eso sería un problema, pero lo están denunciando inmediatamente, lo que demuestra sus intenciones, dijo ella mirando a Stewart. Su cuñado trabajaba en este programa. No lo sé con certeza, pero es probable, dijeron los agentes en voz baja. El agente llamó por teléfono, hablando en voz baja. Cuando regresó, su expresión era grave. Tenemos que quedarnos con los 4 drones. Protocolos de seguridad nacional. ¿Qué pasa con nuestra venta a Vanguard?, preguntó Stewart, aunque ya sabía la respuesta. No puede seguir adelante. No hasta que hayamos completado nuestra investigación y autorizado la transferencia privada de la tecnología. Podría llevar meses. A Stewart se le encogió el corazón. Meses. De vuelta a la incertidumbre. De vuelta a la espera. De vuelta a la lucha. Pero entonces la agente añadió: sin embargo, si este dron contiene lo que creemos que contiene, pruebas relacionadas con investigaciones de supervisión en curso, es posible que haya una compensación disponible. Disposiciones para denunciantes, recompensas por información que conduzca a la rendición de cuentas. No podemos prometer nada, pero no se quedarían con las manos vacías. Pierce dio un paso al frente. Mis clientes cooperarán plenamente, pero queremos garantías de que no serán procesados y queremos un trato justo con respecto a los otros 3 drones que no tienen problemas de clasificación. Entendido. Necesitaremos declaraciones formales, documentación completa y la custodia de las 4 unidades. Pero el agente, el señor Landry, miró directamente a Stewart. Su cuñado hizo algo valiente. Preservar las pruebas de la extralimitación del gobierno requiere valor. Honraremos eso tratándote de manera justa. La noticia se dio a conocer 2 días después. A pesar de los intentos de discreción, alguien filtró la información a la prensa. Un dron oculto podría exponer un escándalo de vigilancia gubernamental, decían los titulares. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre el edificio de apartamentos de Stewart. Los periodistas llamaban constantemente. Los equipos de cámaras esperaban en el estacionamiento. El personal del Congreso se puso en contacto con Pierce. 2 comités separados de la Cámara de Representantes querían que Stewart testificara sobre cómo descubrió el dron, lo que le había contado su cuñado y lo que sabía sobre el proyecto Nightingale. Stewart se sentía abrumado,
aplastado por el peso de la atención no deseada y la controversia política. Solo quería vender algunos drones, reconstruir su vida y darle oportunidades a Kevin. Ahora se veía envuelto en un escándalo nacional que involucraba tecnología clasificada y la responsabilidad del gobierno. No puedo hacer esto, le dijo Stewart a Kevin una noche, mirando fijamente su teléfono mientras otro periodista llamaba. Esto no es lo que yo acepté. El tío Raymond confió en mamá para manejar esto. Mamá confió en ti. Tal vez esto es lo que debemos hacer. Terminar lo que él comenzó. No soy una persona política. No soy un activista. Solo soy un tipo que intenta sobrevivir. Tal vez por eso precisamente deberías testificar. Eres auténtico. Eres honesto. La gente te creerá. Stewart miró a su hijo y vio en él una madurez y una sabiduría que no había reconocido del todo antes. ¿Cuándo había crecido Kevin? ¿Cuándo se había convertido en alguien en quien Stewart podía apoyarse? De acuerdo, dijo Stewart finalmente. Lo haremos juntos. El testimonio ante el Congreso estaba programado para el miércoles siguiente. Stewart tenía 5 días para prepararse. 5 días para transformarse de un hombre que había estado durmiendo en su camioneta 2 meses atrás en alguien que pudiera hablar con coherencia ante el Congreso, las cámaras y la nación. Beers lo puso en contacto con abogados especializados en libertades civiles que se dedicaban a casos de denunciantes. Le informaron durante horas, explicándole el panorama político, las preguntas que probablemente le harían y las trampas que debía evitar. No especule, cíñase a los hechos. No dejes que los interrogadores hostiles te inciten a decir más de lo que sabes. Stewart tomó notas en un bloc de notas amarillo. Su letra era torcida y desordenada. Tachaba frases, las reescribía, intentaba encontrar un lenguaje sencillo que transmitiera la verdad sin parecer ensayado. Gavin le ayudó a practicar, interpretando el papel de varios miembros del comité, algunos comprensivos, otros agresivos. Señor Landry, ¿no es cierto que se está beneficiando de tecnología clasificada? No, señor. Encontré estos drones en un almacén. Los denuncié inmediatamente cuando comprendí su importancia. Pero usted planeaba venderlos por millones. ¿Los otros 3 drones? Sí, no eran clasificados. Mi cuñado los compró legalmente. El cuarto dron, el proyecto Nightingale. Lo denuncié al FBI tan pronto como lo descubrí. Kevin asintió con la cabeza. Aprobación. Bien. Mantenga la calma. Cíñase a los hechos. No se ponga a la defensiva. La atención de los medios se intensificó. Los equipos de documentalistas que habían estado siguiendo la historia de Stewart captaron el proceso de preparación. Los periodistas escribieron perfiles en los que exploraban su trayectoria desde la indigencia hasta su comparecencia ante el Congreso. Llegaron muestras de apoyo de organizaciones de veteranos, grupos de libertades civiles y ciudadanos de a pie que veían a Stewart como un hombre corriente atrapado en circunstancias extraordinarias. Pero no todo el mundo se mostró comprensivo. Algunos comentaristas cuestionaron sus motivos, sugirieron que estaba explotando información clasificada para su beneficio personal e insinuaron que Raymond había sido un traidor más que un denunciante. Las acusaciones dolían, pero Pierce le aconsejó que las ignorara. No entres en discusiones con los críticos. No te defiendas en los medios de comunicación. Guarda todo para tu testimonio. Ahí es donde importa la verdad. 2 días antes de la audiencia, Francine visitó el apartamento. Trajo una cazuela, panecillos caseros y un fuerte abrazo que casi rompió la compostura de Stewart. Todo el pueblo está orgulloso de ti, le dijo. Estás defendiendo lo que es justo. Eso requiere valor. No me siento valiente. Estoy aterrorizado. Eso es el valor, estar aterrorizado y hacerlo de todos modos. Le puso una pequeña bolsa en las manos, para darle suerte de parte de todos los del restaurante. Dentro había tarjetas, notas de ánimo, pequeños regalos, un llavero de Leo, el compañero de Bridget, y una foto del personal del restaurante con una pancarta que decía, «Creemos en Stewart». A Stewart se le llenaron los ojos de lágrimas. Se negó a dejarlas caer. «Dales las gracias. Diles», se le quebró la voz, «diles que intentaré no defraudarlos. No podrías decepcionarnos aunque lo intentaras». La noche antes del testimonio, Stewart no podía dormir. Se sentó en la pequeña sala de estar del apartamento, revisando sus notas por 100ª vez,
tratando de memorizar los hechos que se le escapaban de la mente ansiosa. Kevin lo encontró a las 2 de la madrugada mirando fijamente el bloc de notas. Lo vas a hacer muy bien, papá. ¿Y si digo algo incorrecto? ¿Y si hago quedar mal a Raymond? ¿Y si destruyo cualquier posibilidad que tengamos de vender esos drones? Kevin se sentó a su lado. Entonces lo resolveremos como siempre hacemos juntos. Stuart miró a su hijo, de 23 años, sentado en un apartamento que solo podían permitirse gracias a la generosidad de Pierce, enfrentándose a un futuro incierto porque Stuart había apostado. No culpaba a nadie, simplemente estaba allí, firme y solidario. Estoy orgulloso de ti, dijo Stuart. Por si no te lo digo lo suficiente, lo sé, papá. Y yo también estoy orgulloso de ti. Volaron a Washington el martes por la tarde. Pierce los acompañó junto con una de las abogadas de libertades civiles, una mujer perspicaz llamada Patricia Owens, que había informado a Stuart sobre derecho constitucional y supervisión de la vigilancia. El edificio del Capitolio era abrumador. Stuart lo había visto en fotografías y en los noticiarios toda su vida, pero estar frente a él en persona le hizo sentirse increíblemente pequeño. Escaleras de mármol, columnas imponentes, el peso de la historia y el poder concentrados en la piedra y el simbolismo. El interior era peor. Pasillos con eco, personas importantes moviéndose con determinación, controles de seguridad, el recordatorio constante de que él no pertenecía a ese mundo. Los llevaron a una sala de espera fuera de la sala del comité. Otros testigos estaban sentados nerviosos. Un antiguo ejecutivo de SkyEdge, un defensor de las libertades civiles, un investigador de supervisión gubernamental. Stuart no les habló, no les miró a los ojos, se concentró en controlar su respiración. Pierce repasó los puntos clave una última vez. Recuerda, no estás siendo juzgado. Estás ayudando en una investigación. Sé sincero, sé directo, sé tú mismo. Y si yo mismo no soy lo suficientemente bueno, lo serás. A las 10 US, un miembro del personal llamó a Stuart. Era la hora. El camino hasta la mesa de los testigos le pareció eterno. La sala del comité estaba abarrotada. Periodistas, espectadores y miembros del comité se disponían en semicírculo sobre una plataforma elevada. Las cámaras apuntaban a la silla del testigo como si fueran armas. Las luces brillantes hicieron que Stuart entrecerrara los ojos. Prestó juramento, con la mano temblorosa al levantarla. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. El presidente del comité, un hombre mayor con cabello gris y rostro amable, comenzó con una declaración en la que agradeció a Stuart por comparecer voluntariamente, reconoció su servicio militar y expresó su simpatía por sus dificultades. Señor Landry, ¿puede contarnos con sus propias palabras cómo llegó a poseer estos drones? Stuart respiró hondo y comenzó. Contó la historia de forma sencilla. La subasta del trastero, el hallazgo de los 3 drones envolventes, el descubrimiento de Skitek, el hallazgo del cuarto dron con la ayuda de Kevin. Su voz se estabilizó mientras hablaba. Los hechos le proporcionaban una estructura que contenía su ansiedad. A continuación vinieron las preguntas. Algunas eran directas, buscaban información, otras eran hostiles, insinuaban que había cometido alguna irregularidad. Stuart respondió a cada una con cuidado, sin especular, volviendo siempre a lo que sabía con certeza. Un senador del partido de la oposición lo presionó agresivamente. Señor Landry, ¿espera que creamos que encontró por casualidad tecnología clasificada valorada en millones? ¿Que no estaba tratando de lucrarse con propiedad robada del gobierno? Stuart miró al senador a los ojos. Señor, no sabía que existía el cuarto dron hasta hace una semana. Lo denuncié al FBI a las pocas horas de descubrirlo. En cuanto a los otros 3 drones, mi cuñado los compró legalmente antes de la quiebra de Skitek. Tengo documentación que prueba la propiedad. No estoy tratando de sacar provecho de nada robado. Estoy tratando de mantener a mi hijo y honrar el legado de mi familia. El senador no quedó satisfecho, pero otros miembros del comité parecían comprensivos. Una congresista de California le preguntó sobre su situación de indigente, sus problemas con el sistema de la administración de veteranos y los fallos que habían llevado a un veterano a vivir en su camioneta. Stuart respondió con sinceridad, describiendo los 8 meses que pasó en aparcamientos, la dificultad de encontrar trabajo con una lesión y sin domicilio fijo,
la vergüenza de ver a Kevin sacrificar su educación para quedarse con él. Y ahora, dijo la congresista con delicadeza, está aquí testificando ante el Congreso sobre el abuso de la vigilancia y la protección de los denunciantes. ¿Cómo se siente? Abrumador, señora. Nunca quise involucrarme en nada político. Solo quería reconstruir mi vida. Pero mi cuñado hizo algo importante. Conservó pruebas de irregularidades. Si testificar aquí honra su memoria y ayuda a garantizar la rendición de cuentas, entonces me alegro de hacerlo. La sala se quedó en silencio. Stewart había hablado desde el corazón y su sinceridad resonó. El testimonio continuó durante toda la tarde. Preguntas técnicas sobre las especificaciones del dron, que Stewart respondió basándose en su experiencia como ingeniero. Preguntas sobre el carácter de Raymond, que Stewart defendió apasionadamente. Preguntas sobre las reclamaciones de los administradores concursales, las ofertas competitivas de las empresas, las batallas legales a las que se había enfrentado. Durante todo ello, Stewart mantuvo la compostura. No se pavoneó ni buscó la simpatía. Simplemente dijo la verdad con un lenguaje sencillo, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Durante un receso, Pierce lo llevó aparte. Lo estás haciendo excepcionalmente bien. El presidente del comité está impresionado. Incluso los interrogadores hostiles se están quedando sin munición. ¿Cuánto tiempo más? Otra hora, tal vez 2. Luego habrás terminado. La sesión final se centró en el cuarto dron. El experto técnico del comité testificó que el análisis preliminar mostraba que la unidad Nightingale contenía datos encriptados, probablemente registros de vigilancia y documentación de las operaciones del programa. La información era relevante para las investigaciones de supervisión en curso sobre posibles violaciones constitucionales. El presidente del comité se dirigió directamente a Stewart. Señor Landry, su cooperación ha sido inestimable. Al conservar estas pruebas y comunicarlas rápidamente, ha ayudado a la supervisión del Congreso y ha protegido el interés público. Este comité elogia su integridad. Stewart se sintió aliviado. No una condena, sino un elogio. No un procesamiento, sino una alabanza. Fuera de la sala de audiencias, los medios de comunicación se agolpaban, las cámaras disparaban sus flashes y los periodistas gritaban preguntas. Pierce guió a Stewart a través de la multitud y solo hizo una breve declaración. El señor Landry agradece el reconocimiento del comité. Ahora desea privacidad para seguir adelante con su vida. No hay más preguntas. En el coche de vuelta al hotel, Stewart exhaló profundamente. ¿Se ha acabado? ¿El testimonio? Sí, pero aún hay que resolver lo de los drones, la venta a Vanguard y la compensación por la cuarta unidad. Tenemos trabajo por delante. Esa noche, Pierce recibió una llamada de la oficina del presidente del comité. Se solicitó una conversación privada. Stewart y Kevin esperaron ansiosos mientras Pierce hablaba en voz baja en el pasillo del hotel. Cuando regresó, su expresión era cuidadosamente neutral. El comité votará mañana varias mociones. Una elogia su cooperación. Otra ordena al FBI que acelere su investigación sobre el drone Nightingale. Y, lo que es más importante, recomiendan que el gobierno renuncie a cualquier reclamación sobre los 3 primeros drones. Podrán completar la venta a Vanguard. ¿De verdad? La voz de Kevin se quebró de esperanza. Además, se está discutiendo una compensación por el cuarto dron, $500,000 por su cooperación y el valor probatorio de lo que Raymond conservó. No es definitivo, pero es probable. Stewart hizo rápidamente los cálculos. 3,9 millones de Vanguard, menos el 25% para el administrador concursal, menos los honorarios legales y los impuestos, más $500,000 por el drone Nightingale. Incluso después de todo, aproximadamente 2,8 millones de dólares netos, suficientes para cambiarlo todo. ¿Cuándo?, preguntó Stewart. Vanguard quiere cerrar el trato en 2 semanas, suponiendo que el gobierno apruebe los 3 drones como prometió. El comité votará mañana. Si se aprueba, seguiremos adelante inmediatamente. Esa noche, Stewart apenas durmió. Esta vez no por ansiedad, sino por una esperanza cautelosa y frágil. Había testificado, había dicho la verdad, había honrado el sacrificio de Raymond, y ahora tal vez por fin la vida estaba a punto de recompensarlo en lugar de castigarlo. La votación del comité se aprobó a la mañana siguiente. Aprobación unánime de todas las mociones. La cobertura de las noticias fue abrumadoramente positiva.
El testimonio de Stewart había resonado. Su honestidad había traspasado la postura política. Los consejos editoriales elogiaron su integridad. Las organizaciones de veteranos destacaron su historia como un ejemplo de fallos del sistema y resiliencia individual. Una semana después, Stewart se sentó en una sala de conferencias en la sede de Vanguard Aerospace. Los documentos finales estaban extendidos ante él. Acuerdos de transferencia de los 3 drones, contratos de consultoría para él y Kevin, formularios de impuestos, autorizaciones de transferencia bancaria. Revisó cada documento cuidadosamente antes de pasárselos a Stewart para que los firmara. Ya está, una vez que firmes, se transferirá el dinero, los drones pasarán a ser propiedad de Vanguard y comenzarás tu trabajo de consultoría el mes que viene. Stewart cogió el bolígrafo. Su mano no temblaba. Después de todo, la falta de hogar, la lucha, las batallas legales, el testimonio ante el Congreso, este momento se sentía casi anticlimático. Solo unas firmas en un papel que lo cambiaban todo. Firmó metódicamente cada documento. Kevin firmó su contrato de consultoría, con una expresión entre la incredulidad y la alegría. El director ejecutivo de Vanguard se puso de pie y le tendió la mano. Bienvenido al equipo, Stewart. Es un honor trabajar contigo. La tecnología que has proporcionado salvará vidas. Respuesta ante desastres, vigilancia medioambiental. El trabajo de tu cuñado tendrá un impacto positivo duradero. Eso es lo que más importa. Stewart dijo que servía para buenos fines. La transferencia bancaria se confirmó en cuestión de minutos. Pierce le mostró a Stewart la notificación en su teléfono. Se habían depositado $3,9 millones. Los $500,000 del gobierno llegarían en un plazo de 30 días, una vez se hubieran tramitado los últimos documentos. Stewart se quedó mirando la cifra. Incluso después de descontar las tasas y los impuestos, era más dinero del que jamás había imaginado tener. No solo dinero para sobrevivir, sino dinero para construir una vida. Dinero para el futuro. Fuera del edificio, Kevin abrazó a Stewart con fuerza. Lo hemos conseguido, papá. De verdad lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido juntos. Esa noche regresaron a su apartamento, el pequeño piso de 2 habitaciones que les había parecido tan lujoso después de meses viviendo en la caravana. Ahora parecía temporal, una parada en el camino más que un destino. Deberíamos buscar una casa, dijo Kevin, repitiendo la conversación que habían tenido semanas atrás. Algo permanente. Stewart sacó su teléfono y abrió la aplicación de su banco, aún sin poder creer el saldo que aparecía en la pantalla. Sí, busquemos una casa. Pero primero había que hacer algunas llamadas. Stewart marcó el número de Francine. Stewart, ¿cómo ha ido? Hemos cerrado el trato. Todo es oficial. Oh, cariño, me alegro mucho por ti. Francine, necesito preguntarte algo. ¿Cuánto costaría evitar que el restaurante cerrara? Hacer las reparaciones necesarias, actualizar el equipo, ayudarte a superar la temporada baja. Silencio en la línea, luego en voz baja. ¿Por qué lo preguntas? Porque quiero invertir. Un préstamo de $50,000 sin intereses. Lo devuelves cuando puedas, sin presión. El restaurante me ha apoyado cuando no tenía nada. Déjame apoyarte ahora. Ella estaba llorando. Ah, Stewart, eso es demasiado. No es caridad, son negocios. Creo en ti y creo en ese restaurante. ¿Aceptas? Sí, gracias. Muchas gracias. La siguiente llamada fue para Leo, de la tienda de porno. Stewart le explicó que quería pagar todas las multas por pornografía que Leo tenía pendientes, liberar a los clientes que estaban pasando apuros. Leo se quedó sin palabras durante un largo rato. Stewart, son unas $8,000 en multas. Lo sé, considéralas pagadas. Y Leo, gracias por tratarme con dignidad cuando no tenía nada. Nunca me hiciste sentir menos que humano. Nunca fuiste menos que humano. Solo estabas pasando por un momento difícil. Bueno, ahora puedo ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Stewart hizo una tercera llamada. Una donación a la organización local de servicios para personas sin hogar. $100,000 destinados a programas de apoyo a veteranos. La directora que atendió la llamada pensó inicialmente que era una broma. Es real, le aseguró Stewart. He estado en su lugar. Quiero ayudar. Kevin observó a su padre hacer estas llamadas. El orgullo era evidente en su rostro. El tío Raymond y mamá estarían orgullosos de ti. Espero que sí. Durante las semanas siguientes, Stewart y Kevin se adaptaron a su nueva realidad.
Buscaron casa con un agente inmobiliario, viendo propiedades en barrios seguros con buenos colegios cerca. Kevin pensaba en su propia familia algún día. Encontraron una casa que les gustó. Era una casa estilo rancho de los años 50, con 3 dormitorios, de construcción sólida, pero que necesitaba algunas reformas estéticas. No era lujosa, pero era honesta y estaba bien construida. Stewart veía su potencial y ya se imaginaba las reformas que haría él mismo. La oferta fue aceptada por $285,000. El cierre le pareció más significativo que el acuerdo con Vanguard. Esto era permanente. Esto era su hogar. El día de la mudanza llegó un sábado por la mañana soleado. Francine trajo comida para el pequeño equipo de ayudantes. Leo llegó con herramientas como regalo de inauguración, equipo de calidad que probablemente había pasado por su tienda. Bridget trajo plantas para el pequeño jardín. Stuart se quedó en la puerta de su nueva casa, viendo a Kevin colocar los muebles en la sala de estar, y sintió que la emoción lo abrumaba. Hace 9 meses, dormían en una camioneta. Hoy, tenían un hogar. Esa noche, después de que sus amigos se marcharan y las cajas siguieran apiladas por todas partes, Stuart y Kevin se sentaron en el porche trasero a tomar café. El jardín era pequeño pero privado, rodeado de árboles maduros. Se veían las estrellas en el cielo, algo que Stuart había olvidado notar durante los meses de supervivencia. «Empiezo en Vanguard la semana que viene», dijo Kevin. «Estoy nervioso. Lo harás muy bien. Tienes buen instinto y aprendes rápido. ¿Y tú? Tu trabajo como consultor empieza el mismo día». Stuart asintió. «Hace años que no trabajo como ingeniero. Espero recordar lo suficiente como para ser útil. No te habrían contratado si no creyeran que puedes hacer el trabajo». Stuart sacó la moneda conmemorativa de la Marina de su bolsillo, su compañera constante en todo momento. La giró entre sus dedos, sintiendo su peso, los recuerdos que le traía. «Quiero que te quedes con esto». Kevin se mostró sorprendido. «Papá, es tuya. Tu comandante te la dio y ahora yo te la doy a ti. Representa la resolución de problemas, la perseverancia, no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Tú has demostrado todas esas cualidades. Te la has ganado». Kevin tomó la moneda con cuidado, con los ojos llenos de emoción. «Gracias». Se sentaron en un cómodo silencio, padre e hijo, en su propia casa, con su propio futuro por delante. El documental sobre su viaje se estrenó al mes siguiente en un festival de cine. Stuart y Kevin asistieron de mala gana, incómodos por la atención, pero reconociendo que el cineasta había tratado su historia con respeto. El teatro estaba abarrotado. Cuando se apagaron las luces y comenzó la película, Stuart vio su propia vida reflejada en la pantalla. La subasta del almacén, la furgoneta en la que habían vivido, el descubrimiento de los drones, las batallas legales, el testimonio ante el Congreso. El cineasta había entretejido entrevistas, imágenes de noticias y momentos íntimos en una narrativa sobre la resiliencia y las segundas oportunidades. Cuando terminó, el público se puso de pie y aplaudió. Stuart sintió que Kevin le apretaba la mano. Durante la sesión de preguntas y respuestas posterior, alguien preguntó qué había aprendido Stuart de la experiencia. Pensó detenidamente antes de responder. Que tu valor no se mide por tu circunstancia. Que la familia, ya sea de sangre o elegida, importa más que nada. Que a veces hay que arriesgarlo todo en una última oportunidad. Y que la amabilidad de los desconocidos, cuando estás en lo más bajo, puede, literalmente, salvarte la vida. El documental se distribuyó en una plataforma de streaming. La historia de Stuart llegó a millones de personas, generando conversaciones sobre la falta de vivienda, los servicios para veteranos, la deuda médica y los sistemas que fallan a la gente común. Stuart utilizó su plataforma con cuidado, hablando en eventos para veteranos y en recaudaciones de fondos para servicios para personas sin hogar, siempre haciendo hincapié en que había tenido suerte. Suerte de tener a Kevin, suerte de encontrar los drones, suerte de tener a gente como Pierce, Francine y Leo, que le ayudaron cuando más lo necesitaba. La mayoría de las personas en mi situación no tienen tanta suerte. Decía, tenemos que crear sistemas que no dependan de la suerte. 6 meses después de cerrar el acuerdo con Vanguard, el trabajo de consultoría de Stuart se había vuelto satisfactorio de formas que no había esperado.
Su equipo estaba desarrollando tecnología de drones para la búsqueda y el rescate en zonas silvestres utilizando las innovaciones de los prototipos de Raymond para salvar vidas. La experiencia militar y los conocimientos de ingeniería de Stewart resultaron inestimables, y sus compañeros de trabajo lo respetaban no a pesar de su pasado, sino precisamente por él. Kevin prosperó en su función de enlace. Su habilidad natural para tratar con la gente lo hacía perfecto para coordinar a los equipos técnicos y la dirección. Se había matriculado a tiempo parcial en un programa universitario de 4 años para terminar la carrera que había abandonado. Una noche, Kevin anunció que había sido aceptado en un prestigioso programa de negocios con una beca completa. Eso significa que tendré que mudarme más cerca del campus, conseguir mi propio lugar. Stewart sintió tanto orgullo como una punzada de pérdida. Eso es maravilloso, Kev. Deberías ir. Estarás bien aquí solo. Stewart miró alrededor de la casa que habían renovado juntos. Pintura nueva, accesorios reparados, el taller de Stewart en el garaje. Estaré bien. Es hora de que construyas tu propia vida. El taller detrás de la casa se convirtió en el santuario de Stewart. Los fines de semana trabajaba allí, construyendo muebles, reparando pequeños motores, jugando con aparatos electrónicos. El olor a serrín y aceite le recordaba los mejores tiempos, antes de que todo se viniera abajo, pero también el viaje que lo había traído hasta allí. La carta enmarcada del tío Raymond colgaba en la pared del taller junto a una foto de Sarah con el pequeño Kevin en brazos. Stewart hablaba con ellos a veces mientras trabajaba, poniéndoles al día sobre los progresos de Kevin, sobre la tecnología de los drones que salvaba vidas, sobre la simple satisfacción de tener un hogar y un propósito. Kevin lo visitaba a menudo, incluso después de mudarse a su apartamento universitario. Las cenas de los domingos se convirtieron en una tradición. Stewart cocinaba. Kevin traía historias sobre las clases, las oportunidades de prácticas y el futuro que estaba construyendo, dijo Kevin un domingo por la noche, mientras ayudaba a lavar los platos, preguntándose qué pensaría ella de todo lo que había pasado. Estaría orgullosa de ti, del hombre en el que te has convertido, y también de ti. Nunca te rendiste conmigo, incluso cuando habría sido más fácil hacerlo. Stewart se secó las manos con una toalla y se volvió hacia su hijo. Hiciste que fuera fácil seguir adelante en las peores noches en ese camión. Saber que estabas ahí me impidió derrumbarme por completo. Nos salvamos mutuamente. Sí, creo que sí. El documental ganó premios en varios festivales y generó tanto interés que una productora adquirió los derechos para adaptarlo al cine. Stewart negoció un modesto pago y derechos de consulta creativa, asegurándose de que la historia se contara con autenticidad. Y lo que es más importante, el impacto del documental provocó cambios en las políticas. Las comisiones del Congreso utilizaron el testimonio de Stewart como catalizador para aumentar las ayudas a la vivienda para veteranos y los programas de alivio de la deuda médica. No era todo lo que se necesitaba, pero era un progreso. Stewart recibió cartas de veteranos de todo el país, personas que habían visto el documental, que reconocían sus propias luchas en su historia, que encontraban esperanza en su éxito final. Intentó responder a cada una personalmente, ofreciendo ánimos y recursos. Cuando recibió una carta de un hombre que vivía en su coche en Arizona con su hija adolescente, Stewart lo llamó directamente. Habló con él durante 1 hora, lo puso en contacto con los servicios locales y le envió dinero para ayudarlo a cubrir sus necesidades inmediatas. No resolvería todo, pero podría marcar la diferencia entre rendirse y seguir intentándolo un día más. 1 año después de la subasta de trasteros, Stewart se encontraba en el aparcamiento de ese mismo almacén. Bridget lo había invitado a hablar en una recaudación de fondos para su organización sin ánimo de lucro, que proporcionaba trasteros gratuitos a familias sin hogar que intentaban conservar sus pertenencias mientras se recuperaban. Tú inspiraste esto, le dijo Bridget. Al ver por lo que pasaste, al ver lo cerca que estuviste de perderlo todo, incluidos tus recuerdos, me di cuenta de que los almacenes podían ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Stewart miró el trastero 47, ahora alquilado a otra persona, guardando las posesiones y los sueños de otra persona. A veces, perderlo todo te enseña lo que realmente importa. La recaudación de fondos recaudó más de $50,000. Stewart contribuyó con $20,000 personalmente, ya que comprendía mejor que la mayoría lo que ese servicio significaría para las familias en crisis.
Kevin se graduó con honores 18 meses después de comenzar su programa universitario. Stewart se sentó entre el público, viendo a su hijo cruzar el escenario para recibir su diploma, y sintió que su pecho se hinchaba de orgullo con tanta intensidad que casi le dolía. Después, Kevin presentó a Stewart a sus profesores, sus amigos y su novia, una joven inteligente y amable que estudiaba trabajo social. Hablaron del futuro con la confianza despreocupada de quienes creen que las cosas buenas son posibles. Y Stewart recordó cuando él también se había sentido así, antes de que la vida le enseñara lecciones más duras. Pero tal vez Stewart pensó que Kevin podría mantener ese optimismo. Tal vez la lucha había sido cosa de Stewart para que su hijo pudiera construir algo mejor. En la fiesta de graduación de Kevin, celebrada en el jardín trasero de Stewart, Francine trajo comida del restaurante. Leo le regaló a Kevin un reloj antiguo que había conseguido en la tienda de pornografía. Pace asistió con su esposa, felicitó a Kevin y le recordó a Stewart que el contrato de consultoría tenía opciones de renovación. Vanguard está satisfecho con tu trabajo, dijo Pierce. Quieren prorrogarlo por otros 5 años. Lo pensaré, respondió Stewart, aunque ya sabía que aceptaría. El trabajo era significativo y le satisfacía contribuir a algo más grande que él mismo. Cuando la fiesta terminó y los invitados se marcharon, Stewart se encontró solo en su taller, sosteniendo la moneda conmemorativa de la Marina que Kevin le había devuelto en la graduación. Tu turno ha terminado, le había dicho Kevin. Has llevado esto a cabo a pesar de todo. Ahora es el momento de descansar. Pero Stewart no sentía que hubiera terminado. Sentía que por fin estaba empezando. No era la vida que había planeado décadas atrás, pero era algo inesperado y valioso al fin y al cabo. Su teléfono vibró con un mensaje de Kevin. Gracias por todo, papá. Te quiero. Stewart sonrió y respondió, yo también te quiero. Siempre estaré orgulloso de ti. Apagó la luz del taller y se dirigió hacia la casa. Una cálida luz brillaba desde las ventanas. Dentro había seguridad, comodidad, hogar. Cosas que había perdido y por las que había luchado para recuperar. Cosas que nunca volvería a dar por sentadas. El aire nocturno era fresco y traía el aroma de las rosas de Francine del jardín que ella le había ayudado a plantar. En algún lugar del vecindario, un perro ladró. Un coche pasó por la calle. Sonidos normales de una vida normal, del tipo que Stewart había pensado que nunca volvería a experimentar. Se detuvo en la puerta trasera, mirando las estrellas, pensando en Sarah y Raymond, en la improbable cadena de acontecimientos que había llevado de una apuesta de $110 a este momento de paz. Gracias, susurró a las fuerzas que lo habían guiado hasta allí, la suerte, el destino, la familia o la simple obstinación. Entonces, Stewart Landry entró en su casa, cerró la puerta tras de sí y se permitió creer por fin que todo iba a salir bien.